El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Madre Teresa de Calcuta. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Me cayó el 20. Soy Pamela Rendón y estamos muy contentas de que sigan escuchándonos. Por favor, no se pierdan nuestros programas, porque en todos tendremos varias herramientas y respuestas que a lo mejor están buscando. Esto no significa que tengamos la absoluta verdad, pero sí pueden tomar lo que les sirva y comenzar un camino hacia la sanación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este recorrido, que es el tema del perdón. El cómo me puedo perdonar a mí mismo, a los demás y a todas las circunstancias que pasan y que van cambiando mi perspectiva de vida. A recibirlo de una manera amorosa y un lado en el que no hay buenos ni malos. Solo personas que actúan con el conocimiento y circunstancias de vida que tenían en el momento. Buenas noches, mi nombre es Leti. Hablaremos del perdón, como dice Pame, y sobre todo algo muy importante que creo yo es que el perdón, ¿no? Es, hasta cierto punto es algo que nos han enseñado, pero desde un sufrimiento, ¿no? Creo que, no sé si me pueda explicar ante este concepto que yo tengo del perdón. Porque en ocasiones, si ustedes, por ejemplo, ahorita traen a su mente, les invito a que traigan a su mente una persona a quien le hayan hecho daño, ¿no? Entonces puedes imaginarte a una persona que tú sin querer, con una acción o algo que para ti quizá no fue con la intención de hacerle daño, ¿no? Porque siempre que actuamos, pues tenemos una intención positiva, ¿no? Cualquier persona lo que hace tiene una intención positiva, ¿no? Entonces, si traemos a la mente a esa persona a la que le hemos hecho daño, pues nos damos cuenta que cuando nosotros le pedimos perdón, imagínense que está ahí la persona y que le van a pedir perdón, pues nos colocamos como en una parte hacia abajo, ¿no? Y a la persona la vemos hacia arriba, ¿no? Perdóname, así como, por favor, perdóname, ¿no? O lo podemos ver de la otra manera, ¿no? Alguien que nos hizo algo, también igual, sin ninguna mala intención, ¿no? Y que nos pide perdón, pues la vemos chiquita, ¿no? Quizá. Entonces, eso para mí es a lo mejor, ¿quién soy yo para perdonarlo, no? Y quizá esa acción que él hizo, pues es mi percepción, es algo que yo vi y que le di un calificativo de acuerdo a lo que he vivido, y quizá esa persona pues ni siquiera lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces vivimos a veces sobre ese rencor, ¿no? Y rumiando esa situación, siendo que a la persona quizá ya hasta se le olvidó, ¿no? Y nosotros seguimos enganchados en ese sentimiento de rencor, en ese sentimiento de enojo, ¿no? Y quizá la persona ya ni en cuenta, ¿no? Entonces, pues es como ir más hacia nosotros, a sanarnos a nosotros mismos y aceptar que, bueno, esta persona actuó de una manera que quizá ni fue su intención, ¿no? Y también cuando nosotros quizá afectamos a alguien, pues también tomar en conciencia esa situación que hicimos y decir, bueno, ok, te ofendí y estoy dispuesto a pagar eso que hice, ¿no? O sea, aceptar esas consecuencias, ¿no? Es como reconocer el daño que le hicimos a esa persona, asumir las consecuencias, ¿no? Y decidir reparar ese daño. Entonces, es ahí más o menos el concepto que yo tengo del perdón también. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Cuando tú pides perdón o buscas perdonarte a ti mismo, tienes que hacerte responsable de las acciones de tus actos.
Al hacerte responsable de tus actos y el hacer consciente de lo que ocasionaste, de lo que te ocasionaron, de lo que pasó, de lo que no pasó, de también debido a esto, esta situación cambió o se salió fuera de mis manos. Sí, pero en el momento en el que te piensas hacer responsable, empiezas a liberar un poco el control. Y eso también es un gran alivio. ¿Por qué? Porque liberar este control ante la decisión del otro y ante la reacción de mí mismo, o en determinado caso que pudiera ser lo contrario, pues dejo que la vida fluya y que las cosas vayan tomando su propio camino. Como dices tú, Leti, a mí también se me hace muy importante que nos veamos no en uno más grande y uno más pequeño, ¿no? Sino en iguales, en personas que yo pude haber hecho un mal, a veces fue mi intención, no fue mi intención, fue el resultado o no fue el resultado que esperaba, pero bueno, me equivoqué, hay una sombra en mí. Pero el momento en que lo haces consciente que la sombra hay en ti, puedes voltear a ver al otro con ojos de compasión y decir, también hay una sombra ahí. Entonces, ¿cómo voy a ser el juez si también este tipo de situaciones existen en mí? Y sé que esta persona, a final de cuentas, actuó con el conocimiento que tenía. Por eso esta frase tan célebre de Jesucristo que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el aspecto, no saben lo que hacen, en base a su conocimiento, su circunstancia de vida y lo que creían que era correcto, actuaron. Exacto. Y me pongo en su lado de igual y ya no estoy juzgando, sino hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Sí, fíjate que el juicio, ¿no? Es una palabra muy fuerte, ¿no? Y cómo aprendemos a no tener ese juicio hacia los demás, pues es poniéndonos en sus zapatos, ¿no? Y hay un ejercicio muy padre que a mí me gusta y es bien sencillo. Puedes poner, cuando tengas algún conflicto con alguien, ¿no? Puedes poner en el piso el nombre en un papelito de la persona con quien tienes el conflicto, en otro lado tu nombre y en otro lado el sabio, ¿no? Entonces tú te puedes parar en tu lugar donde está tu papelito, ¿no? Y sentir lo que sentiste cuando sucedió esa situación, ¿no? Quizá te enojaste o te trajo alguna emoción, ¿no? Entonces puedes sentirlo y luego te sales de ahí y entras al lado de la persona. Y es increíble cómo cuando te paras en el nombre de la persona, puedes ver la situación y sentir desde qué está sintiendo la persona, ¿no? Entonces, en eso, cuando haces ese ejercicio, está muy padre porque quitas el juicio, porque entiendes cómo se sintió la otra persona. Y entonces ya que ves ahí, desde el otro lugar del sabio, ¿no? Puedes ver la situación como desde el observador, ¿no? Sin el sentimiento, le quitas eso y entonces puedes observar desde acá cómo actuó Pamela, cómo actuó la otra persona con la que tuviste el conflicto y qué necesitan ellos. Puedes ver el recurso que ellos necesitan y entonces puedes decir, es que Pame, desde este momento de ser la sabia, me doy cuenta que Pame necesita que la escuche, ¿no? Y la otra persona necesita también sentirse escuchada o sentirse amada. Entonces ahí cambias el juicio. ¿Por qué? Porque estás quitando la emoción y estás volviéndote, no sé si hayan oído ese término del observador, ¿no? Desapegado de la emoción. Entonces ahí nos hacemos como más conscientes, ¿no? Y elevamos esos estados de conciencia de los que hablamos el programa pasado y puedes ver esa necesidad en ellos, ¿no? Entonces es un ejercicio muy simple que los invito a que lo hagan porque la verdad es que se van a sorprender de cómo puede cambiar la percepción y quitar el juicio ante una situación. Sí, me salgo de mi emoción, de mi juicio y empiezo entonces a ver las necesidades y quién es el otro. Yo les voy a recomendar, existe el libro que se llama La Cabaña, es uno de mis favoritos, toca un tema muy fuerte, pero tiene un apartado en el que me gusta muchísimo. Hay una parte en la que se llama El Juez, también está la película en Netflix, también la pueden ver ahí. Y bueno, la persona, el protagonista de esta historia, que le hicieron algo, pues una situación muy fuerte, está buscando pues tratar de entender el por qué le sucede esta situación, ¿no?
Y llega una parte en la que, bueno, llega siendo como queriendo juzgar esta situación y se presenta ante un juez. Y él tiene 2 hijos. Entonces el juez le dice, ahora vas a sacrificar a uno de tus hijos. Mira, tu hija es desobediente, es rebelde, se esconde, se escapa. Tu hijo no te escucha, tú piensas que va a seguir tu camino, pero va a ser un camino distinto, y le empieza a presentar distintas situaciones. Entonces le dice, ahora sacrifica uno condénalo para siempre y el otro sálvalo. No, pero son mis hijos, yo no puedo condenar, yo no puedo elegir a ninguno. No, tú querías ser el juez, hazlo. No, tú escógelo por mí. No, yo no puedo escoger por ti. Entonces, ¿sabes qué? No sacrifiques a ninguno y tómame a mí en su lugar. Y ahí el juez le dice, así como tú ves algo bueno en estas 2 personas, todas las personas tenemos algo bueno, algo que es perfectible. Y si tú estás dispuesto a darte, ¿no? A lo mejor que es una parte de perdonar, que es donar, o sea, que estás donando, entonces también el otro lo puede hacer. Y decide él simple y sencillamente no ser el juez. Es muy difícil tomar una decisión tan dura. Y en esta misma película hay otra pequeña parte en la que él había vivido muy marcado por situaciones muy fuertes que había vivido con su padre. Su padre era una persona alcohólica, violenta, y en el momento en el que le dice, ¿tú condenarías a un niño así? Y le pone una imagen en la que el niño está siendo golpeado, está totalmente atemorizado en una esquina, y le dice, no, ese niño no, ve qué vida tan difícil tuvo, ¿cómo lo voy a juzgar? Él no merece un castigo. Pues ese niño es tu padre. Entonces te pones en el lugar del otro, aprendes a ver la historia y las circunstancias de vida del otro y comienzas con toda esta equidad de la que nos estás hablando, Leti, a ponerme al mismo nivel. No hay grandes ni pequeños, somos iguales, llenos de defectos y virtudes, pero al final de cuentas, iguales. Sí, y yo creo que hemos venido tratando el tema ya, pues cuando tratamos el tema de sanando a mamá, cuando tratamos el tema de sanando a papá, ¿no? Pues es invitarlos a ver esa parte, ¿no? De no juzgar, y que de cada persona tenemos una forma de ser, de actuar, que se ha venido construyendo con nuestra historia, ¿no? Día a día, lo que nosotros vivimos. Si en este momento llegara a pasar algo, ahorita, ¿no? Algo que nos afecte a ti y a mí, claro que tú vas a responder de una forma, yo voy a responder de otra, de acuerdo a todo lo que hemos vivido, ¿no? A lo mejor si entra alguien por la ventana, pues a lo mejor yo corro y a lo mejor tú lo enfrentas. Y esa forma diferente de actuar ha sido de lo que, si yo he aprendido a huir siempre de los problemas, pues voy a correr. Y si tú has aprendido con el paso del tiempo, de acuerdo a tu crecimiento, a enfrentar, pues vas a enfrentar el problema, ¿no? Entonces, es esa parte de no juicio y de que cada quien actuamos de esa manera, ¿no? Y de verdad yo les invito a que hagan ese ejercicio cuando tengan situaciones. A lo mejor, yo lo hice una vez que regañé a mi hija, ¿no? Y entonces yo me sentía mal y entonces vi cómo la estaba regañando. Y entonces cuando me permití ver su carita que ella ponía, no necesariamente está la hija presente, o sea, tú te la imaginas, cambia muchísimo. Y cuando yo me pongo de este lado de mi hija a sentir lo que ella sintió, no, pues hombre, te derrumbas, ¿no? Entonces es bien bonito hacer ese ejercicio porque te pones en los zapatos del otro. Es increíble cómo nada más el ponerte en ese papel cambia la percepción. Entonces es desde el no juicio tratar de vivir, ¿no? De vivir el presente, que hemos estado hablando también mucho de cómo podemos vivir el presente, y esa parte de vivirlo sin el juicio, pues nos es liberador, ¿no? Nos libera y nos hace la vida mucho más sencilla. Podemos estar en los estados elevados de conciencia, en la paz, en la gratitud, en la armonía, porque no juzgamos, simplemente vivimos el momento, ¿no? El ahora, y disfrutar cada instante. Sí, decía Luis que cuando tú empiezas a perdonar, que bueno, en este aspecto es así como viéndolo con equidad, empiezas a liberar toda esa energía negativa que tú guardaste en ti. Y a final de cuentas, cuando tú liberas esas emociones, empiezas a sanar, que es el motivo de este programa y de estar compartiendo con ustedes. Todo este tipo de herramientas esperamos con todo el cariño que les sea de gran utilidad. Muchas gracias. Si aún no nos sigues,
y te gustó, te pedimos que nos sigas. Ponle clic en la campanita para que te lleguen todos los miércoles el programa, que está desde las 7 de la mañana, y lo puedes escuchar cualquier día de la semana. Lo subimos los miércoles, pero a cualquier hora lo puedes escuchar en el canal, y si te gustó, pues ayúdanos a compartirlo. Muchas gracias y no olvides suscribirte a nuestra página. Recuerda que no tiene costo. Hasta la próxima.